Cano. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, becario del Erasmus Mundus Joint Master Degree Le Globe en la Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Stockholm University y la Universidad de Salamanca. También él fue asesor legislativo en el Congreso de Colombia durante la implementación normativa del Acuerdo de Paz en 2017. En la próxima presentación tenemos Libardo Suárez Fonseca. Él es un biólogo especialista en etnotomofauna, diplomado en ordenamiento territorial, diplomado en derechos humanos y derechos internacional humanitario. Y él ha pasado como 34 años como jefe de varios parques en el nororiente colombiano. Y en este grupo tenemos Gisela Paredes Leguizamón, y ella es zootecnista y tiene un MSc en el desarrollo rural, un máster en ciencias de la sostenibilidad para gestionar el cambio global. Ella es un miembro de Comisión Mundial de Áreas Protegidas y del Grupo de Conversación Transfronteriza. Y ella también es un profesional especializado en los parques nacionales. Y también en este grupo tenemos Natalia Jiménez, y ella es una abogada con estudios en relaciones internacionales y derecho ambiental comparativo. Ella tiene casi 12 años de experiencia en el análisis político y legal sobre derechos humanos en diferentes países de América Latina. Y finalmente, nuestro último grupo es de Kimberly Valencia Cardona y Valentina Arango Rincón. Kimberly es antropóloga en formación de la Universidad de Antioquia, con énfasis en ruralidad y campesinado, conflictos hídricos y socioambientales y de género. Ella tiene experiencia en acompañamiento a procesos campesinos, juntas de acción comunal, colectivos de mujeres y realización de proyectos para el fomento de la participación social y política y la defensa de los derechos humanos y territoriales. Valentina es antropóloga en formación de la Universidad de Antioquia también. Ella tiene un interés en temas relacionados con mujeres, conflicto armado y conflictos socioambientales. Ella tiene experiencia en proyectos relacionados con género, medio ambiente, seguridad y soberanía alimentaria, acceso y prestación de servicios públicos a comunidades y conflicto armado y postconflicto. Todos los grupos hoy tienen como 15 minutos, un poquito más, puede ser. Y después vamos a tener una sesión de preguntas. Sebastián o Simón, la palabra es tuya. Bien, ¿me escuchan? Gracias por la presentación, Christine, y buenos días para todos. Hoy mi colega Sebastián Gómez, Simón Ladino Camo y yo vamos a estar presentando la sección llamada Desafíos de Sostenibilidad en la Transición de Colombia hacia la Paz. Lecciones sobre deforestación en el noroccidente de la Amazonía. Voy a presentar primero en inglés y luego, durante la discusión, Sebastián va a responder sus preguntas y dar mayor información en español. Bien, para comenzar, nuestra investigación busca responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son los principales promotores y actores de la deforestación en el noroccidente de la Amazonía después del 2016? Y de igual forma, ¿cómo puede la gobernanza forestal mejorarse para promover el proceso de construcción de paz en Colombia?
Bueno, esperando responder estas preguntas, nuestra presentación se va a dividir en las siguientes 5 secciones. Primero, la importancia de la Amazonía Occidental, que la vamos a llamar NWA. Segundo, tendencias recientes en deforestación. Tercero, principales causas de la deforestación. Cuarto, cambios en los actores claves de la deforestación. Y número 5, algunas lecciones orientadas hacia la política en este tema. Vale la pena mencionar que estas reflexiones se basan en investigación llevada a cabo por otros, por ejemplo, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, CINCHI, Instituto CINCHI, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, y en especial el Centro de Alternativas al Desarrollo CEANDES. También están basados en la experiencia de Sebastián durante años de investigación en el campo. Queremos resaltar el valor de la NWA o la Amazonía Occidental como una de las 4 subregiones de la Amazonía colombiana, de acuerdo a la clasificación realizada por el Instituto CINCHI en el 2016. Esta clasificación toma en cuenta las transformaciones que se han llevado a cabo en las últimas 2 décadas. Por un lado, la Amazonía noroccidental es una zona de mucha importancia política en el contexto del contexto colombiano. Durante décadas no fue solo lo que se llamó una parte estratégica para las FARC, sino también fue el espacio donde muchos movimientos surgieron y se alinearon con la expansión de la frontera de la agricultura y varios procesos internos de colonización y a mayor extensión relacionados con la economía de los cultivos ilícitos. También esta área constituye un área de importancia ecológica. Es una área que comprende del Piemonte amazónico en el Putumayo, Caquetá y hasta el San José del Guaviare. Esta región también nos da unos corredores que permiten la conectividad entre la región andina, el bioma amazónico y la Orinoquía. Por estas razones, esta zona juega un papel en el flujo de los ecosistemas, el desarrollo de varios hábitats y la movilidad de múltiples especies. La confluencia de estos lugares, esta subregión y sus conflictos socioambientales son el centro de muchos programas de construcción de paz socioambiental en Colombia. A este respecto, desde el 2016, el año de la firma del Acuerdo de Paz, la deforestación se ha acelerado y es un problema ambiental allí en la región del Amazonas. Esta región representa 50% de la región cubierta por bosques. Sin embargo, de acuerdo al IDEAM, en el 2017 también daba cuenta de 65% de las áreas deforestadas en Colombia. Es decir, duplicaba el área impactada en comparación al 2016 y alcanzó un pico de 144,000 hectáreas deforestadas en el año. En el 2018, la tendencia que se supone se debería revertir, aunque las regiones comparten, en el grupo total llegó a ser del 70,1%. En el 2019, esta tendencia de disminución persistió, aunque la región continuó concentrándose el mayor porcentaje de la deforestación a nivel nacional, de un 62% de la misma. Sin embargo, esta mejora debería calificarse de acuerdo a las a las cifras de deforestación oficiales. No están destruidas equivalentemente en las regiones y en la Amazonía noroccidental dan cuenta de un 89,62% de todas las áreas deforestadas en Colombia durante el periodo de enero y abril del 2020.
Entonces, esta desaceleración se reversó cuando hubo un cambio en la dinámica de las leyes forestales de la región y específicamente en la subregión pasó de 36.000 hectáreas en el primer trimestre del 2019 a casi 64 hectáreas de bosques perdidos. Creo que quiso decir 64.000 en el mismo periodo en el 2020. Entonces tenemos una variación de 82%. De hecho, como se muestra en este mapa publicado por el IDA, la mayor concentración de la deforestación que se lleva a cabo en Colombia se encuentra en la Amazonía noroccidental. La persistencia de los nuevos puntos calientes en esta región constituye un gran desafío en la construcción de una paz de larga duración en los territorios, como veremos, dado que estas dinámicas inevitablemente están asociadas con las fragilidades del proceso de construcción de paz y desde la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, en la literatura disponible, sobre todo de Sinche y otros reportes, se han identificado otros motores, otros causantes. Se mencionan tres, los que consideramos los más relevantes para entender qué está ocurriendo con la deforestación en la Amazonía noroccidental. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por CEALDES, estos son los motores. Primero, la economía de la coca en el 2016 alcanzó el mayor número de hectáreas sembradas con cocaína en el territorio, más o menos 172.000 hectáreas durante ese año. Después de ese año, comenzó una reducción gradual hasta que llegó hasta 150.000 hectáreas en el 2019. En algunos lugares, la disminución significó transformación en la economía regional de la coca debido al cambio de actividad de algunas de las familias que se dedicaban a esta economía, esta ilegal. 29.900 familias en esta región. Desde el 2019, sin embargo, los grupos ilegales armados comenzaron a ejercer presión para reclutar hasta casi el doble el número o personas para incluso un área mayor. En varios municipios, por ejemplo, Puerto Concordia en el Meta, hemos visto que el valor ha aumentado de 2.200 por gramo a más o menos 3.300 pesos por gramo. Algo que no había ocurrido a nivel nacional desde los 80. Finalmente, esta implementación buscaba la implementación de PENIS buscaba la reactivación. El segundo problema es el acaparamiento de tierras. De acuerdo a un estudio, ha habido un aumento en las propiedades agrícolas, sobre todo desde el 2018. El negocio consiste en aumentar el valor de la tierra con los bosques a través de su destrucción y el establecimiento de un sistema productivo o a través de la venta, de la reventa de la tierra. A través de esta dinámica, los factores de especulación sobre el precio, el valor de la tierra, crece debido a proyectos de infraestructura u otros o la llegada de otros inversionistas potenciales y que tienen mucha influencia. Pueden ser de Arauca, de Casanare, del Huila o incluso mexicanos, de acuerdo a una información etnográfica realizada o recogida en el 2019. Aunque la tierra es el modo de acumulación de la tierra, el fenómeno también incluye otros factores. Por esto es que el acaparamiento de tierras ha prosperado. Tercero, la ganadería. Es un nuevo sistema de producción en la región, no totalmente nuevo, pero la ganadería a gran escala se ha estado percibiendo aquí desde el 2017 hacia acá y ha habido transformaciones en la forma en que se lleva a cabo en la región.
debido a transformación en los sistemas de gobernanza regionales. Los inversionistas que antes se percibían como una amenaza, ahora están entrando al área. Estos inversionistas llevan ganado a estas regiones donde se hace crecer el ganado, donde se levanta el ganado, se ceba y establecen ciertas y logran créditos. También los dueños y los trabajadores de ganadería en la región han crecido. Estos inversionistas no son afectados por el plan Artemisa. También hace que se crezca la economía, pero ejercen presión sobre el tipo de relaciones que se llevan a cabo. En este diagrama de flujo tenemos unos elementos adicionales que hacen posible la captura de los actores involucrados en los sistemas de producción que promueven la deforestación. Tenemos el cambio de los grupos, los GAOR y grupos armados ilegales, mientras que los que se llaman las estructuras disidentes promueven la transformación de estos bosques a sistemas productivos que generan ganancias para ellos. En segundo lugar, como podemos ver, tenemos la falta de información sobre el registro catastral, los datos de registro de tierras, que no permite la planeación y el monitoreo de los terrenos de la región. Luego, la baja trazabilidad de productos hace difícil que se monitoree y se analice el impacto de la deforestación. También hay una alianza entre los empresarios locales y los criminales, relaciones que no existían antes, por lo menos no era tan evidente. Y hoy es el mecanismo perfecto para esto, promover la deforestación. Todo esto ocurre en el medio de las familias vulnerables sin ninguna atención del Estado, que presionados por la economía regional y los grupos, estas familias se convierten en las víctimas y como una fachada para las operaciones de deforestación. En este sentido, muchos actores han presentado cambios en la forma en que interactúan y están presentes en la región. Sus relaciones también en las subregiones durante el periodo de análisis. El cambio más importante fue la firma del acuerdo de paz y la, el cese del conflicto armado. Esto ha tenido cambios en la gobernanza que antes se regulaba cómo ellos regulaban cómo entraba a la gente de los bosques. En síntesis, son la percepción de los actores que estaban esperando allí. Esto lo hemos visto en diferentes talleres con las comunidades locales, instituciones, la academia. Ha sido evaluado también como una percepción negativo, 2 moderada y 3 positiva. Estos son los tipos de percepciones. El tiempo es 2 años antes de la firma del acuerdo de paz y 3 años después de la firma del mismo. Algunas de las transformaciones más importantes involucran los actores que eran las FARC, que ahora que ya no están, y las instituciones de parques nacionales naturales, que tienen una percepción negativa. La razón es que en el caso del parques nacionales hay vínculos a nivel local con la operación Artemisa y las consecuencias de afectación de los derechos humanos. En el caso de los grupos ilegales, los cambios significativos en el control, las estrategias o estructuras de control regional, el control del terreno y las alianzas con empresarios y terratenientes, y también la presión de las organizaciones de sociedad civil que están en el territorio. Finalmente, nos preguntamos entonces, casi 5 años después de la implementación, el inicio de la implementación del acuerdo de paz, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido sobre deforestación? Bueno, primero que todo, la trayectoria regional de esta región del Amazonía noroccidental
tiene un nuevo enfoque. Hasta este momento no se ha abordado el tema de la deforestación. Tenemos una nueva estrategia y se limita el alcance. De aquí que si este documento falta la profundidad, no tiene la profundidad, se requieren esfuerzos institucionales para reorientar las políticas. Primero, sobreponerse a los resultados de la operación Artemisa, perseguir a los que promueven la deforestación y desmantelar las estructuras que promueven la degradación. Es importante mejorar el nivel de comunicación funcional entre los actores legítimos como una estrategia para construir un acuerdo a largo de paz dentro del marco legal. En segundo lugar, además de la fragilidad del mecanismo o los mecanismos contemplados en este acuerdo, también hay una ambivalencia de las políticas de conservación. Por ejemplo, hay una cohesión entre la Corte Suprema y las sentencias de la misma, de una del 2018 y el Plan Artemisa. Por lo tanto, se requieren otros enfoques para tener una mejor implementación del acuerdo de paz actualizado con los criterios de sostenibilidad. Además, los motores de deforestación, la ganadería y el acaparamiento de tierras necesitan políticas que se enfoquen en los aspectos más críticos. Por un lado, esencial avanzar tanto pronto como sea posible como en una catástrofe multipropósito que no promueva la especulación y el acaparamiento de tierras. Y por otro lado, castigar a los que se involucran en la deforestación, tener más esfuerzos para animar o promover las buenas prácticas agrícolas y también mejorar la cadena de trazabilidad cuando vienen productos de estas zonas. Finalmente, mejor gobernanza. Necesitamos escalar los proyectos financiados con fondos de cooperación internacional como los que se relacionan con Visión Amazonía. En otras palabras, el impacto de estos proyectos se puede aumentar a través de la coordinación con otros proyectos locales y programas de cooperación, vinculándolos a un portafolio de inversión verde y darles más apoyo con iniciativas públicas robustas que generen confianza y legitimidad en las instituciones entre la población local. Se deben hacer esfuerzos conjuntos para bloquearle las vías a los actores legales y no esfuerzos reducidos y proyectar una paz sostenible y duradera. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón, por esta presentación. Ok, ahora tenemos Gisela, Líbado y Natalia. Listo. ¿Están viendo mi presentación, por favor? Sí. Sí, perfecto. Sí. Buenos días a todos. Nosotros hacemos parte del colectivo de guardaparques del Sistema de Parques Nacionales de Colombia. Les vamos a presentar cómo fue el proceso de elaboración del informe hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, del territorio socioecológico de parques nacionales y el colectivo de guardaparques como víctimas del conflicto armado en Colombia. Este informe fue presentado al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Esta presentación la haremos 3 delegados del colectivo. Lo primero, la presentación está en 3 pasos: la descripción y alcance del informe, los desafíos y la estructuración y la estrategia jurídica que hemos trabajado. Para trabajar este informe, nosotros hicimos un diseño conceptual
en el cual, por una parte, se estaban analizando los hechos victimizantes sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad en sus diferentes escalas, a nivel de paisaje, a nivel de ecosistemas, de comunidades, de especies y en recursos como suelo, agua y aire. Ahí sabemos que todos los actores armados han tenido impactos sobre la biodiversidad y a esto, pues digamos, estuvimos avanzando. Pero también estábamos viendo, por otro lado, que el conflicto armado había generado impactos, por supuesto, tanto en el personal de parques nacionales, funcionarios y contratistas, que siendo personal del Estado ha sufrido intervenciones. También tenemos que las comunidades campesinas, comunidades indígenas y comunidades negras, o algunas están traslapadas en sus territorialidades con parques nacionales y otras son colindantes, también han sido víctimas del conflicto armado. Aquí nos hallábamos ante una situación bien importante y era definir cuáles eran los hechos victimizantes sobre las comunidades, sobre el personal de parques y poder definir cuáles eran los daños tanto al territorio como también los daños sobre las personas a nivel psicológico, a nivel colectivo. Bueno, y en general quisiéramos también decir que cuando se afecta el sistema de parques nacionales de Colombia, no solo se está afectando a las comunidades locales y al personal colectivo de guardaparques que está allí, sino a toda la nación, ya que de los parques nacionales dependen los servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo de ciudades, para el desarrollo de los territorios rurales y en general para el país. Importante decir por qué presentábamos el informe y lo presentamos. Han sido 17 guardaparques asesinados, tenemos un guardaparque desaparecido y un exiliado. Quisiera acá decir algo bien importante. Este informe se presenta como una estrategia que permita que los defensores del ambiente sean reconocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahí cuando hablamos de defensores del ambiente, tenemos presentes a las comunidades indígenas, campesinas, comunidades negras, sociedad civil, que está trabajando también por la defensa del ambiente y queremos que cada uno, al ser nosotros y esperamos ser uno de los macrocasos, puedan también presentar sus propios informes de propia voz. Creemos que esto es súper importante. También porque se presenta el informe, y es que algunas veces parece que el sistema de parques estuviera aislado y resulta que el contexto territorial en el cual nos enfrentamos evidencia un abandono del territorio rural desde siempre en las políticas públicas, pero también fíjese en esos mapas que tenemos allí, ese contexto de amenazas, aquí todo el tema de desplazamiento forzoso, ustedes están viendo el mapa de minas antipersonal que está en nuestra nación. Inmersas en ello están las áreas protegidas. Quisiera decir que las áreas protegidas han venido construyéndose desde hace 60 años en medio de la guerra y que se ha logrado con todo y todo tener, y ustedes van a ver en esos mapas posteriores, donde se conserva gran parte de la biodiversidad. Algunos desafíos que ha tenido el informe ha sido en términos de conceptualización, de qué era territorio, de qué era daño territorial, cuáles eran los hechos victimizantes, y esto teníamos que ir mucho más allá de la ley 1448 y mucho más allá de la ley 388, la ley 1454 o el artículo 101 de la Constitución Política. Por eso nosotros definimos algo como territorio socioecológico, que incluye, por supuesto, a la naturaleza, pero también incluye a los guardaparques en este territorio y, por supuesto, también a las territorialidades de las comunidades que son, como decíamos, locales y que están allí. En cuanto a daño territorial, quisiéramos hacer una mención especial a Juan Manuel Sabogal de la Universidad Externado, que nos apoyó, que él falleció este año, y quisiéramos hacerle también un agradecimiento a la Universidad de los Andes, unos avances y apoyos en lo jurídico, y por supuesto a la Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible, que también hizo un documento sobre el tema de Amazonía. Sobre hechos victimizantes nosotros también avanzamos. Otro tema importante era cómo definir medidas de reparación para esto que no está contemplado en la ley, y ese fue otro de los temas importantes. Le paso la voz a mi compañero Libardo. Gracias, Gisela. El informe considera como víctimas del conflicto, evidentemente,
a los guardaparques, a todo el colectivo de guardaparques naturales, mujeres, hombres, funcionarios, contratistas, incluso hemos estimado que también tienen un valor súper importante toda la sociedad civil que a través del programa del Servicio de Guardaparques Voluntarios ha formado parte de nuestros equipos y que con ese trabajo denodado que han desarrollado de manera conjunta con parques, con los funcionarios de las áreas directamente, le han aportado también al territorio. ¿Quiénes son las otras víctimas? El territorio socioecológico, como lo acaba de mencionar Gisela. O sea, todo el entorno, todas las relaciones que se dan en el territorio en el cual se encuentran inmersas las áreas protegidas, forman parte de ese entramaje, de ese sistema que finalmente es el que permite, digamos, que podamos tener un sistema territorial en el tiempo consolidado. Y igualmente consideramos como víctima del conflicto armado a toda la naturaleza, toda esa cantidad de especies, más del 97% de avifauna, de las especies de fauna que están en el país, el 97% está dentro de las áreas del sistema de parques nacionales, que no decir de más del 50% de todos los frailejones existentes en el país están contenidos también. Entonces, el colectivo de guardaparques, el territorio socioecológico y la naturaleza son las víctimas que considera nuestro informe dentro del conflicto armado. Siguiente. El objetivo o los objetivos que se planteó el informe al que hacemos referencia, que es una recopilación juiciosa, es una construcción en el tiempo de esos 60 años a los cuales hace referencia Gisela y que hoy, por efectos del conflicto persistente, pues tiene aún más vigencia. El objetivo del informe inicialmente tiene como propósito el reconocer a la naturaleza como víctima del conflicto, una cuestión que es absurda, pero que es diciente, es que queremos recuperar la memoria del sistema de parques nacionales en el marco del conflicto. Muy a pesar del tiempo que lleva el sistema, hemos sido excesivamente, probablemente orales, y mucha de la referencia de memoria, yo creo que es la primera vez que juiciosamente lo hacemos. Eso también es un propósito que quisimos con este informe. Otro es conocer la verdad vivida en la guerra. Hay muchas situaciones que se conocen en el país frente al desarrollo del conflicto, pero es poco o muy poco lo que se conoce frente a la relación que vivió y que ha vivido y que sigue viviendo parques nacionales frente al desarrollo y a la persistencia del conflicto en todos los territorios estratégicos del país y evidentemente que forman parte de la ruralidad nacional. Otro de los objetivos es proponer medidas de reparación de diferente índole. Para nosotros también es un ejercicio importante que va desde la formación y consolidación de los grupos de la sociedad frente al valor que tienen no solamente los recursos naturales, sino la estructura misma de las áreas naturales protegidas en el país para la pervivencia de la sociedad. Otro aspecto es, quisimos convertirnos en la voz de los no humanos, de los ecosistemas, de los ríos, de las especies, de la fauna, de la flora, que está inmersa y sumergida en el conflicto todavía. Otro aspecto súper importante que nos parece es dignificar la labor del guardaparque. Nosotros asumimos esta labor a través del tiempo, más allá de un trabajo como una forma de vida responsable, una forma de vida digna, una forma de vida de aporte hacia la construcción de país. Otro de los objetivos que nos propusimos fue abrir camino, y lo mencionó Gisela, abrir camino a organizaciones defensoras del medio ambiente. Nosotros no pueden las áreas, y no lo han hecho, de abstraerse de la realidad social, económica y de conflicto que vive nuestro país.
Y finalmente, denunciar los hechos victimizantes y los daños a la naturaleza. Esa riqueza que contiene este informe, el cual, como lo menciona Gisela, es un aporte súper importante del colectivo de parques nacionales a la construcción y a la búsqueda no solamente de un país óptimo, sino a una paz verdadera. Muchas gracias. Natalia. Sí, pues estoy compartiendo la pantalla. Un segundo. Un momento, por favor. Yo voy a hablar de los retos jurídicos de la estrategia legal que tuvimos para elaborar el informe. Uno de los retos apremiantes en la elaboración del informe fue intentar aterrizar o lograr dejar planteada la responsabilidad que tiene el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación para adoptar figuras jurídicas que son complejas y ajenas al sistema legal colombiano y que resultan fundamentales para el logro de su misión. Por ejemplo, ya lo había mencionado Gisela, hecho victimizante como deforestación, economías ilegales o incendios o derrames, no son hechos victimizantes considerados en la ley de víctimas. También generamos preguntas sobre cómo promover que la responsabilidad de los daños en las áreas protegidas no son responsabilidad exclusiva de guardaparques, donde está el tema de la coordinación interinstitucional, cómo queda, digamos, la responsabilidad de la gestión alrededor de un tema común como es la gestión de parques. También cuál es el concepto de reparación y qué queremos rescatar de la realidad y la dinámica de parques, cómo y qué vamos a reparar. Entonces, de esta manera, digamos, al intentar plantear la figura de territorio socioecológico como víctima, intentamos dar elementos, aunque no respuestas definitivas, sobre cómo abordar estas preguntas y echar mano de los recursos legales que tanto a nivel nacional como internacional encontramos que podrían ser útiles para promover la discusión al interior del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Todas esas preguntas nos han dejado planteada la necesidad de fomentar la discusión de cómo ampliar la visión de los derechos ambientales a través de la justicia transicional a partir de las relaciones y las dinámicas propias que genera la misión tan particular que tiene Parques. Entonces, también desde la figura del territorio socioecológico como víctima, consideramos que plantear estas discusiones jurídicas facilitaría la labor del sistema para la responsabilidad que tiene sobre la verdad y la justicia ambiental, pues esta no puede atomizarse, es decir, no puede verse por una parte el secuestro o una dura o un derrame, sino que la verdad y la justicia tienen que ser vistas desde un punto de vista integral, porque si no, entonces la verdad y el efecto que ha tenido la guerra en Parques quedaría olvidada. De esta manera, nosotros logramos con esos elementos jurídicos hacer un llamado a la JEP para que se analice no solo cada caso, sino el contexto en los que se llevaron a cabo los secuestros y todos los delitos en las áreas de parques nacionales. Tenemos dos insumos, digamos, dos elementos de consideración para la estrategia jurídica. Uno fueron todos los argumentos de nivel legal nacional y otros de nivel legal internacional. En el punto nacional tenemos que los acuerdos de paz, el acuerdo de paz en los puntos 1 y 4 incorporaron como tema negociar el cierre de la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva, la recuperación ambiental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos, y este último incluye expresamente a parques nacionales. También tenemos que no hay una norma única que reglamente todo el sistema de parques nacionales, porque el contexto territorial en el cual se desarrolla la gestión de las áreas protegidas en Colombia está estrechamente relacionado con la realidad de las áreas rurales del país y las dinámicas socioeconómicas complejas que por más de 2 siglos han sido también el origen de la nación, y todos estos se han entrelazado. Entonces, Parques cuenta, digamos, en su misión con esta complejidad caso a caso y lugar a lugar de todas estas dinámicas que suceden en sus territorios. En este escenario nacional también encontramos, y fue el aporte muy valioso de la Universidad de los Andes, toda la recopilación de la jurisprudencia constitucional que ha reconocido en múltiples oportunidades la interrelacionalidad del territorio como elemento importante en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá del tema étnico.
que es uno de los asuntos que también queremos rescatar nosotros en el informe, para reconocer las dimensiones de interrelacionalidad, integralidad del territorio, que no tiene solo efectos, digamos, esta interrelacionalidad no tiene efectos solamente sobre la concepción del territorio en sí mismo, sino también efectos procesales en la acreditación ante el sistema, porque da elementos de cómo se integra el daño sufrido y cómo se puede generar una posterior reparación, que eran justamente dos conceptos sobre los cuales no existe claridad en el marco legal nacional. Por su parte, también tuvimos en cuenta consideraciones del escenario internacional. Por una parte, las consideraciones de las limitaciones de la justicia transicional en temas ambientales, porque ha habido un reconocimiento que ha demostrado que la justicia transicional solo ha servido para hacer una modesta contribución a la prevención de abusos ambientales, que el alcance de la justicia transicional es limitada, por lo que debe combinarse, digamos, con operaciones de construcción y desarrollo de paz a largo plazo, y que las 4 intervenciones principales asociadas con justicia transicional, es decir, responsabilidad, búsqueda de la verdad, reparaciones, reformas al sector de la seguridad, hasta ahora rara vez han comprometido con temas relevantes para los recursos naturales, enfocándose en cambio en, digamos, violaciones más puntuales sobre derechos civiles y políticos. Pero, sin embargo, a nivel internacional existe la coyuntura de que hay un avance significativo en la elaboración de principios internacionales que involucran deberes y perspectivas de actuación en el marco del derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho ambiental internacional, y una actualización promovida por la Cruz Roja Internacional sobre conflicto armado y ambiente, que salió el año pasado en el 2020, que también hace alusión a responsabilidades compartidas de los diferentes actores. Y con esto, la CICR busca generar conciencia sobre estrategias del derecho internacional humanitario en la necesidad de que las partes de conflicto limiten los daños y asuman los daños sobre la naturaleza. Y finalmente, veo que mi presentación está buena. Y finalmente, los esfuerzos internacionales que se han generado alrededor de la necesidad de construir y consolidar el concepto de seguridad humana y la seguridad ambiental como parte fundamental de la seguridad humana fueron consideraciones que también trajimos a colación para incluir en el informe la necesidad de una visión más holística y más global de las apuestas por reconocer la naturaleza, los guardaparques y el territorio socioecológico como víctimas del conflicto armado. Todo esto son discusiones que, por supuesto, dejan planteado el informe no como una pieza suelta de las discusiones académicas internacionales que se están dando sobre el tema, sino que plantea justamente un momentum histórico en el marco del sistema para plantear nuevas discusiones y generar aliados que nos permitan pues conseguir lo que queremos en el sistema integral. No sé qué pasa con mi presentación. Tengo una diapositiva siguiente en la que quiero mostrar. Nosotros tenemos 2 videos para compartir, para que, digamos, se difunda un poco el trabajo que estamos haciendo, la iniciativa con el informe, que llegue, digamos, a las instancias de discusión sobre qué pasa ante los sistemas de justicia transicional con el tema ambiental. Lo voy a compartir más adelante, es decir, si puedo solucionar el tema. Perdón, Natalia, si quieres, por favor, dejas de presentar y yo pongo la diapositiva, ¿te parece? Para que puedas terminar. Perfecto, sí, perfecto. Perdóname. Perfecto. Aquí. Ay, un momento. Ay, ya acá. Listo, perfecto. Yo pongo acá y tú sigues. Sí, entonces no te veo. Ya, listo. Ahí está la presentación. Este es un documento, 2 videos promocionales del trabajo que está haciendo el colectivo de guardaparques sobre el informe y sobre toda la estrategia que pues esperamos sea más allá del informe, para que por favor todos los interesados en estos temas puedan compartirlos en los espacios de discusión. Y finalmente, Gise, pues tenemos un correo electrónico al que pueden escribirnos todas sus dudas y comentarios sobre el trabajo que estamos haciendo en el informe. Muchas gracias y qué pena el tema técnico. Gracias a todos.
Muchas gracias a todos, Natalia, Cristina. Muchas gracias a ustedes. Perdón. Ahora tenemos la última presentación de Valentina y Kimberly, y después de esa presentación vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. ¿Okay? Kimberly y Valentina. Listo, ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman, porfa? Sí, Kimberly se ve. Estoy. Bueno, buenas tardes ya a todas y todos. Como Cristina nos presentaba, somos Valentina y Kimberly y somos estudiantes de Antropología de la Universidad de Antioquia. La presentación que les queremos mostrar en este momento es el resultado de un trabajo de investigación en el marco de un seminario que dimos en nuestra carrera llamado Medio Ambiente y Postconflicto. Y vamos a estarles como presentando un poco los objetivos y el camino que queríamos realizar con este trabajo. El primero de ellos es que más que un análisis histórico, el trabajo pretende generar unas estrategias y unas propuestas de trabajo a futuro, a 10 años, para, digamos, mitigar el conflicto ambiental de la deforestación en la Reserva Nacional Natural Nucac. Como punto clave a tener acá presente es que ese trabajo lo realizamos a finales del 2019, principios del 2020, por lo que los datos que vamos a ver pues están enmarcados en esa temporalidad, pueden haber cambiado un poco y bueno, es como para que tengamos eso presente. No sé si Kimberly me puedes pasar la presentación. Durante el proceso de investigación nos vimos en la necesidad de hacer como un abordaje histórico de la deforestación en el Guaviare y nos dimos cuenta que para poder comprender la deforestación había que entender cómo empezaba a surgir en el territorio, que no era un fenómeno reciente, sino que ya tenía un trasegar, y comprendimos que la deforestación es un fenómeno que tiene muchísimas variables y que tiene diferentes actores a lo largo del tiempo. Por cuestiones pues como de tiempo acá en la presentación, no vamos a ahondar en cada uno de estos aspectos que quisimos colocar en la periodización, pero sí digamos que tiene tres ejes fundamentales, que sería como antes de declarar el territorio como reserva natural, qué estaba pasando allí en temas de deforestación, después de la declaración de la reserva natural en 1989 y en el posacuerdo, qué está pasando en términos de deforestación. En la identificación entonces pues de los actores y de las actividades, yo he visto pues de bienvenida y también la presentación que nos hacían el compañero Simón, las principales actividades relacionadas con de la deforestación, principalmente la praderización para la ganadería extensiva, la construcción de vías legales e ilegales, las dos más famosas serían la Marginal de la Selva y la Transjojoy, que no solamente afectan pues al departamento del Guaviare, sino a la Amazonía en general, la colonización que se ha visto, digamos, impulsada por otras actividades como la ganadería y los cultivos de uso ilícito, la apropiación de baldíos por parte de colonos para diferentes actividades, cultivos de palma principalmente y también para la ganadería. Como ya lo mencionaba, los cultivos de uso ilícito, principalmente en el cercanos al río Inírida y al resguardo indígena en Camacu y dentro de la reserva natural, la extracción de madera y los cultivos pues, de palma africana, la agroindustria que se ha intensificando en los últimos años. Y como los principales actores, ya sean los que ejercen o los que practican estas actividades, los que se han visto vulnerados o los que se han visto, digamos, involucrados o se ven afectados por estas actividades, entonces tenemos a gobiernos locales, empresarios palmeros y ganaderos. Hay presencia de disidencias de las FARC a lo largo de todo el territorio, comunidades indígenas y colonos y campesinos, las corporaciones regionales, la CDA en este caso, parques nacionales y actores ilegales nacionales e internacionales ya identificados, como sería el Clan del Golfo, el Cartel de Sinaloa y los puntilleros, que digamos están, a pesar de ya la firma del acuerdo de paz, incrementando los índices de violencia en el territorio para ejercer el control de los cultivos de uso ilícito.
Ya entrando directamente en el conflicto de la deforestación dentro de la reserva natural, es importante pues como entender que en su principio se constituyó en un área total de 890.782,98 hectáreas, la cual para el año 2018 disminuyó a 878.752,54 hectáreas según datos del IDEA. Desde 1990 al 2018 se han deforestado, pues la deforestación de la reserva natural ha afectado a un total de 18.727 hectáreas y solo se han regenerado 1.623 hectáreas, lo que corresponde al 0,2% del total deforestado. Estos también son datos oficiales de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales. Entre abril del 2018 y marzo del 2019, Kimberly, qué pena, voy a retroceder la diapositiva. Ya. Aproximadamente 900 hectáreas fueron deforestadas dentro de la reserva y para lo corrido del año 2020 ya se han reportado, pues, como les decía, estos son datos del año pasado, 472,2 hectáreas deforestadas y más de 20 incendios. Ya me puedes pasar, por favor, la diapositiva. Para nosotros es muy importante, desde nuestra formación, somos antropólogas, no solamente hablar de conflicto ambiental, sino que hablamos de un conflicto socioambiental en donde están involucradas obviamente las comunidades como los actores o como actores que propician este tipo de conflictos y también como víctimas de lo que está pasando en el territorio. Entonces, como les decía ahorita, en las actividades entonces encontramos la apropiación de tierras, que ha sido, digamos, una actividad histórica en el departamento. Muchas personas llegan a este territorio huyendo de la violencia. También tenemos la construcción de carreteras legales e ilegales, los cambios en el uso del suelo. Digamos que en un inicio había una actividad menos intensa en temas de cultivo, pero con la llegada también de los cultivos de coca se empieza a transformar la utilización de ese suelo y también con la llegada de la ganadería extensiva, la afectación de las fuentes hídricas con la presencia de cultivos alrededor del río Inírida y obviamente los desplazamientos que se van dando debido al conflicto armado. De esta manera, lo que hicimos nosotras es justamente poder mirar qué legislación puede aportar como al territorio en términos medioambientales y pues tomamos como el acuerdo de paz como una oportunidad, digamos, para poder generar cambios y transformación a nivel pues como territorial, pero también comunitario. Y de esta manera entonces hicimos como un análisis del mismo y priorizamos unos puntos y unas acciones específicas que proponían, pues digamos que podían ayudar como al conflicto de la deforestación. El primer punto es entonces la reforma rural integral como un punto para la transformación del campo colombiano y que pues con un enfoque del buen vivir de las comunidades y la protección ambiental. Ahí priorizamos como tal 2 puntos, que fue la realización y priorización de los programas de desarrollo con enfoque territorial y la realización del catastro multipropósito, como un eje transversal, digamos, en toda la realización de la perspectiva y las estrategias que más adelante vamos a ver. Y pues digamos que en términos de avances, se consolidó hasta el principios del 2020 el PED Meta Guaviare, se crearon 72 obras a junio del 2020 y se proyectaba una titulación de 87 predios en el departamento. El punto 3, que es la terminación del conflicto, trazaba una ruta para terminar las confrontaciones con los actores armados, el cese al fuego y la reinserción de la incorporación de los excombatientes a la vida civil, y priorizamos como 2 acciones, el establecimiento de las 20 zonas veredales transitorias de normalización y 7 puntos transitorios dentro del territorio, pues ya se estaban como consolidando justamente esos territorios, los ETCR, y pues, pero estaba como su sostenibilidad en duda. Y finalmente, pues el punto 4, que es la terminación pues como al problema de drogas ilícitas, esto porque ve el problema de las drogas desde un enfoque integral, una perspectiva de salud pública y una perspectiva territorial. Entonces estaban como la consolidación de los programas nacionales para la sustitución de cultivos ilícitos, los PENIS,
y la creación de planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo, los PISDA. En términos de avance, pues estaban en construcción el PENIS, había una disminución de los recolectores vinculados y se disminuyó el 28% en los cultivos de coca. Entonces, digamos, como hablando justamente del catastro multipropósito, pues consideramos que es un eje transversal porque permite la identificación y el registro de las tierras para poder crear políticas públicas, acciones de legalización y acciones para el acceso a la tierra, que permitan también como avanzar y solucionar esos ciertos conflictos con el uso de la tierra y disminuir las migraciones, apostar y acceder a proyectos productivos y económicos, entre otros. Entonces fue como algunas de las acciones priorizadas justamente con el Pacto Municipal para la Transformación Regional, que fue un documento participativo en el que las comunidades crearon, pues y dieron también como sus aportes, y fue como también, es un eje transversal porque va a permitir la creación de otras estrategias dentro del territorio. Y como tal, pues realizamos una prospectiva, esto justamente para disminuir la deforestación en la Reserva Nacional Natural Nucac para el año 2030. Entonces es una perspectiva que se divide en 3 fases. La primera fase es del 2020 a 2024, esto porque corresponde justamente a la terminación de las administraciones municipales, donde pues la idea es como empezar a gestionar la capacitación, etcétera, de los proyectos, pues como tal del proyecto. La segunda fase es la del 2025-2027, que sería como tal la capacitación y los primeros pasos en la ejecución de los proyectos productivos o etcétera, pues como que más adelante los explicaremos. Y finalmente el 2028-2030 es la implementación total de las estrategias. Esto, pues digamos, además empezamos a priorizar las acciones, pues como que estaban en los planes de desarrollo, en los planes comunitarios, pues como en los distintos documentos participativos, pero también legales, que podrían permitir como la disminución de la deforestación en la reserva. Como tal, priorizamos 2 acciones, que es la primera, la disminución de la ganadería en la reserva. Esto porque pues encontramos que justamente la introducción de reses de ganado y la adecuación de tierras para la praderización son lo que más ha producido deforestación en el Guaviare, pues como en todo el departamento. Y es, digamos, la necesidad de crear estrategias para la disminución y poder crear también estrategias para la reforestación y adecuación de tierras, y también para disminuir y pues digamos como que la proyección final es justamente que las comunidades no dependan económicamente y netamente de la ganadería, y sabemos que es un proceso lento. Entonces digamos ahí priorizamos como unas actividades agrícolas, actividades agroforestales, las prácticas silvopastoriles que permiten ver también la ganadería desde otro enfoque, priorizando como la eficacia versus la expansión, y otras propuestas que se tenían a nivel comunitario, como la creación de mercados campesinos, los centros agropecuarios y los proyectos de huertas caseras, además de producción verde, que permitan poder habitar el territorio desde otras, pues como desde otras economías, sin tener que recurrir a la ganadería. Bueno, entonces, como ya mi compañera Kimberly lo mencionaba, quisimos como priorizar en 2 estrategias, y esta, digamos que va más encaminada con el tema de la conservación ambiental. Cuando estamos realizando el trabajo, nosotros entendíamos que la gestión y digamos que toda la capacitación e implementación de cambios estructurales que se puede pensar para la actividad ganadera, pues es algo que está de la noche a la mañana,
y es algo que incluye no solamente a las personas directamente relacionadas con la actividad, sino como a todos y todas las habitantes de los municipios y del departamento, ¿cierto? Es un cambio que se debe ir gradual. Pero por ese motivo se generan entonces otras estrategias que a la par, mientras se hacen, intentan implementar estas otras, busquen la conservación del bosque primario, es decir, del bosque que aún no se ha tocado, y también pues la recuperación de los suelos y la recuperación y la reforestación de las áreas que ya han sido afectadas. Para eso entonces nos basamos en el MPTR, que serían los pactos municipales de transformación regional, y lo que estaba pidiendo la gente y cómo podían ellos aportar a esta conservación ambiental y a esta transformación. El primero de ellos y el primer llamado entonces que se da era a una delimitación visible dentro de la reserva. El primer, pues digamos que la primera alerta que encontramos es que no hay un amojonamiento de la reserva y por eso las personas no saben que están dentro de áreas protegidas. Entonces es un primer llamado y es una de las estrategias que queríamos ahondar en esta primera etapa. Entonces sería el amojonamiento, la delimitación visible de parques naturales y obviamente generar estrategias de autosuficiencia de cultivos alternativos, de fomento de la cultura ambiental, pagos por servicios ambientales, la misma comunidad buscando entonces participar, proyectos participativos como guardabosques, reforestadores, entre otros que permitan el involucramiento de la comunidad con el medio ambiente y la naturaleza y al mismo tiempo ellos, digamos, dar ese tránsito a otro tipo de actividades económicas. También, obviamente, y primordial, es la construcción de mesas sectoriales entre los diferentes entes institucionales, trabajos comunitarios, para poder concertar este trabajo ambiental. Bueno, y finalmente, pues ya para cerrar, pues como algunos, los resultados pues como esperados, pero también como las lecciones de aprendidas pues como de este trabajo investigativo fue como primero, es muy difícil que la ganadería desaparezca, pues es un proceso lento, tampoco es como pues como el fin último, ¿cierto? Sino que es como evitar la ampliación de la frontera agrícola. Eso entonces lo que nos va a permitir es justamente minimizar pues lo que se quiere es justamente minimizar el impacto de la actividad ganadera y de otras actividades que hay dentro de las reservas y de las áreas protegidas, dando otras alternativas a la actividad ganadera que permitan también el buen vivir y la vida digna de las comunidades dentro de los territorios. Y al mismo tiempo que se realizan otras acciones para la consolidación de proyectos territoriales o incluso del acceso a la tierra de quienes pues en efecto y históricamente han padecido justamente también los problemas por el acceso a la tierra y así poder como tener un enfoque de derechos humanos, pero también de proyectos productivos y pues de manejo de sus propios recursos y una autonomía comunitaria. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a Kimberly y Valentina y a todos los panelistas. Fue excelente. Bueno, tenemos un poco de tiempo y puede ser más chévere si el público puede conectar con los panelistas y por eso vamos a hacer preguntas del público con levanta el mano. Y yo veo que hay 2 manos, 4 manos levantados y yo voy a hacer como así. Perfecto. Perdona. Ok. Jorge, tiene la palabra. Buenos días. Con relación a la última conferencia, quería averiguar cómo se controla la erosión de los ríos. Vamos a hacer como una ronda de preguntas y luego respondemos o una por una.
Pues porque creo que para nosotras hay como varias preguntas. Entonces podríamos como agruparlas. ¿Fui escuchado? Sí, Jorge, pues yo te escuché. Ok, gracias. Estoy... No Es sé, así. respondemos, o sea, respondamos la pregunta de Jorge inicialmente, ¿les parece? Mientras, como dice Kimberly, hace su articulación de las preguntas que les llegaron. Sí, bueno, Jorge, existen varios procesos para poder hacer el tratamiento de las cuencas, y ahí es donde hablamos de los procesos de restauración, no solo de reforestación. La idea no es solo sembrar palos, sino que habrá acciones en las que es necesario hacer obras civiles en algunas ocasiones, pero también hablamos de restauración pasiva, que puede desarrollarse y debe tenerse en cuenta las características de los ecosistemas que están allí presentes, cuáles son las especies específicas y especialmente que sean especies nativas para que los procesos puedan desarrollarse. También es el proceso de cuidado que tiene que tener esto, no es una acción puntual, es todo un proceso que debe realizarse. Para ello, por un lado están las corporaciones autónomas regionales como, digamos, primera autoridad ambiental regional, que tendría esta misión y donde podría estarse mirando estas acciones. Lo otro es cómo estamos haciendo los modelos de ocupación territorial. Cuando nosotros estamos invadiendo rondas de ríos, pues estamos generando mayor riesgo y ahí es donde pues las obras se van perdiendo. Creo que es alguna de las acciones, Jorge, que es muy importante lo que nos mencionas. Gracias. Kristen, tienes el micrófono apagado. Perdona. Ok, Víctor, ¿tú puedes preguntar? Víctor, ¿tienes pregunta? Sí, Sí, Víctor, te escuchamos. desde su perspectiva, cuál es el problema ahí o cuál es de pronto la falta de conexión que hace falta para que, hombre, nosotros que somos la primera línea, por decirlo de alguna manera, que estamos sufriendo y tratando de ayudar, pues tengamos voz y tengamos participación en estos procesos. Muchas gracias. Gracias. ¿Será que vamos levantando la mano y con eso pues sabemos quién va a responder? ¿Sí? ¿Les parece? Nosotros como panelistas. ¿Sí? Abajo tienes una manito en la parte inferior. ¿No la ves? No, no se te ve. Bueno, entonces habla. Si quieres. Es como el ladito de presentar pantalla. Nuestra visión al respecto, sobre lo que pregunta Víctor. Y sí, yo he visto que, por lo menos en la experiencia que tenemos como SEALDES en la región, Perdona, hay... había algunos problemas con mi cámara o micrófono, perdona. Bueno, vamos con las preguntas del chat en este momento, ¿ok?
Sí, Bueno, Ahí Cristina, estábamos perdón, respondiendo, Cristina. es que estamos respondiendo una pregunta que hizo Víctor Roldán. Va Sebastián, yo quisiera después de Víctor poder también complementar. ok, perfecto. Sí, lo que hemos visto como en nuestra experiencia en campo es que la mayor parte de fondos internacionales pues tienen un canal predeterminado o una serie de intermediarios para las operaciones, y en ese sentido pues el tercer o cuarto eslabón de estas financiaciones terminan siendo las comunidades y organizaciones locales. En ese sentido pues, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, Víctor, perdón, y yo creería que una de las maneras en las que esto puede decididamente como romperse o digamos como romper con esta intermediación de los presupuestos internacionales tiene que ver como con tres cosas. La primera, la incidencia que las comunidades de manera organizada puedan hacer en torno a debates tan importantes como estos, y yo creo que hay comunidades y organizaciones que lo vienen haciendo. De hecho, el 23 y 24 vienen una serie de miembros de las comunidades a hacer como esa suerte de lobby de incidencia. Una segunda cosa es que yo creo que hay que recortar, digamos, esa distancia entre la proveniencia de los fondos y los lugares donde estos se operan. En ese sentido, por ejemplo, iniciativas como el programa Ambientes para la Paz, me parece que lo procuraba en tanto la financiación era entregada directamente a organizaciones para que operaran esos recursos. Y sin duda una tercera cosa que me parece que es importante es un poco hay veces también denunciar como las maneras en las que se operan estos recursos, porque por ejemplo gran parte de los fondos se están quedando en presupuestos administrativos o por el contrario se están invirtiendo de maneras que desde la perspectiva de las comunidades son inadecuadas. Me parece que esas tres acciones son fundamentales y concuerdo con lo que Víctor menciona, una apuesta de cooperantes o organizaciones que están aquí presentes debería ser financiar directamente los procesos que las mismas comunidades y organizaciones. Bueno, yo quería, para responderle a Víctor también, la pregunta que haces es bastante importante y creo, tú decías, ¿por qué está pasando esto? Tengo 5 temas para referirme. No sé si me están escuchando bien porque ahí veo en el chat que algunos dicen que no se escucha. ¿Sí se escucha bien? Sí. Listo. El primero son las escalas de trabajo. Cuando sale una política pública de una escala nacional, cuando llega a la vereda del capricho es un puntico, perdóname la expresión, y entonces ya bajar toda esa política pública ya genera todo un proceso interinstitucional interesante. Y entonces no siempre los datos son los más adecuados. Sabemos que la comunidad tiene los datos mucho más precisos porque vive en territorio. Pero ese es un poco el tema de las escalas de políticas e instrumentos y procesos que se hacen. Otro tema que me parece importante es el tema de la descoordinación interinstitucional para ejecutar los recursos. Entonces, a veces parece que estamos compitiendo por generar las apuestas y finalmente estamos dispersando la intervención y esto genera menos impacto. Lo otro, y en muchas ocasiones también se da, hay también a veces procesos organizativos locales que no están sólidos o que también están dispersos, así como las instituciones. Quiero decir que el problema se presenta en los dos lados, ¿sí? Y hay una situación importante y es la capacidad que tenemos de llegar, porque a veces se quiere que lleguemos a cada una de las veredas y uno dice, sí, todo el equipo de una institución pueden ser 4 personas, 5 personas. ¿Cómo se hace para llegar a cada una de las veredas? Y creería, para poder seguir en la conversación con Cristín, es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo entre todos vemos que somos de verdad equipo. Acá no es que el equipo comunitario, el de la institución o el de la academia o el del cooperante, resulta que tiene que haber una intención de todos, de voluntad política, porque es que a todos nos gusta, y yo siempre lo he dicho en las conferencias, señalar al otro, pero no vemos lo que cada uno también está haciendo para aportar o para no aportar. Un poco de eso, Víctor. Gracias. Perdón, Cristina. No, está bien, perfectamente bien. Bueno, hay otra mano levantado y después de eso vamos a regresar al Q&A, ¿ok? María, ¿tienes? Ahora puedes preguntar. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo estoy en Suiza, soy colombiana y muchas gracias por todo estas reflexiones tan interesantes, pertinentes. Tengo una pregunta para la primera presentación de Simón.
que se refiere a las industrias que él menciona como uno de los, digamos, de los motivos de la deforestación. Pero me gustaría que fuera más concreto en mencionar qué tipo de industrias, qué tipo de negocios son los que están involucrados en la usurpación de tierras. Y en especial quisiera saber si los cultivos de palma están en ese espectro y cómo es la tendencia en esa zona especialmente. Gracias. No sé, Simón, ¿tú puedes responder? Entonces, creo que Sebastián iba a responder la pregunta, pero no sé si tuvo algún problema con la conexión. Normalmente era el que respondía las preguntas. Sí. Sebastián. Vamos a ver, démosle Hola, un hola. segundo. Perdón, tuve Ahí un está. problema con la conexión. Está bien. Sí, digamos que han habido como denuncias que han estado como dispersas por ahora. Por ejemplo, se publicó en el año 2018 un artículo que vinculaba a algunos políticos locales del departamento del Guaviare con proyectos de infraestructura y proyectos de palma. Eso es un dato, digamos, que está por allá en el aire. Lo que hemos visto nosotros es que la palma, al menos en esta región donde presentamos los resultados de este análisis de datos, pues no es un factor determinante. Seguramente en municipios como Mapiripán y parte de Puerto Concordia, sí es una dinámica de transformación mucho más incidente, y claro está que, por ejemplo, lo que sucedió con Polygrow a finales de los 90, inicios de los 2000, pues si uno hace un análisis en específico de la transformación de coberturas entre Mapiri y Puerto Concordia, se podrá dar cuenta que el bosque evidentemente fue reemplazado por palma. Ahora, lo que ha sucedido en tiempo reciente está más ligado sobre todo a procesos de acaparamiento de la tierra relacionados también con la ganadería y la producción cárnica. Y allí hay como algunos indicios, y próximamente se publicarán también investigaciones que vinculan a grupos empresariales, incluso cadenas de abastecimiento alimentario con carne proveniente de zonas de deforestación. Y pues, digamos, les menciono esto porque los estudios estarán por salir próximamente, pero lo cierto es que, por ejemplo, ya se presentó por parte de una organización francesa unas primeras indagaciones y reportes del caso del grupo Casino en Brasil, por ejemplo, ¿sí? Sobre los vínculos que tiene este grupo con diferentes elementos pues, que ellos venden y que están vinculados con la deforestación en particular en este país. En Colombia es muy difícil hacer trazabilidad de las zonas y de los productos que salen de los lugares deforestados, y sin duda hay un vínculo que será probado, pues ojalá muy recientemente, de algunas superficies con productos provenientes de estas zonas de deforestación. Gracias. Bueno, con otra pregunta, esta vez para Kimberly y Valentina. ¿Puede articular algunas de las observaciones y propuestas con PDETs en Guaviare? Bueno, sí. En realidad las estrategias que nosotros también generamos parten de base y esencia, tienen como esencia los PDETs. Lo que nosotros hicimos fue analizar los PDET y los pactos municipales para la transformación regional y mirar qué propuestas coincidían de las comunidades y ya de la investigación de los documentos y digamos que unirlas en estas estrategias. Así que sí tienen como base y se articulan completamente con los PDET del gobierno. Meta Guaviare, que es la región. De una vez podemos responder las que estaban ahí. No. Pues. Bueno, gracias. Ok, y una pregunta. Oh, perdona, pasa. Eso, porque vi que esa también había una pregunta sobre como los escenarios de gobernanza, y había otra más arriba sobre el acceso a la información, los obstáculos para el acceso a la información. Creo que es muy complejo, pues, o sea, para nosotras, digamos, como independientes, y pues como empezar a buscar las bases de datos y los datos como tal de la deforestación en Colombia, pero también en el Guaviare, pues fue todo un reto. Y también es necesario pues como hacer un análisis de de quiénes son los dueños de la información y de quiénes han creado
justamente estos espacios, porque pues también en el momento de nosotros analizar, pues claro, empresarios, un montón de empresarios y políticos pues involucrados, incluso ya pues con denuncias penales por deforestación, pues como que justamente los obstáculos son no solamente los que nos enfrentamos pues los investigadores, pero sino que también pues como la gente que está en los territorios, que trabajan allí mismo y las propias comunidades como tal. Y creo que los escenarios de participación, pues básicamente sí, son, creo que es necesario fortalecer los que ya hay. Justamente por eso también mencionábamos como las asociaciones campesinas, las asociaciones de ganaderos, las corporaciones, pues las corporaciones ambientales que ya están trabajando en los territorios, también estos procesos de concertación democrática, pues como que se han dado alrededor de la construcción de los documentos y de las estrategias siguientes al acuerdo de paz. Entonces creo que son necesarios fortalecer los que ya hay y poder empezar como a trabajar desde la base para crear justamente acciones territoriales y que se suman al contexto. Y bueno, y también para complementar como a Kimberly, estos espacios también son, digamos que a petición de las comunidades, la creación de mesas donde no estén solamente, digamos que estén los entes institucionales y también las comunidades. Aparte, digamos que en el caso del Guaviare, pues se presentan algunos problemas de seguridad, entonces digamos que un espacio físico también ha sido difícil para que las personas se puedan, digamos, reunir y formar y consolidar mejor estas mesas, pero el trabajo se ha estado haciendo, entonces también se pide como ese apoyo institucional para poder que estas mesas empiecen a funcionar con lo que ya tienen y seguirlas fortaleciendo. Gracias. Bueno, otra pregunta y esto es para Sebastián. Hola. ¿Podrías profundizar sobre la operación Artemisa y sus debilidades? Decías que ciertos inversores no están dentro de su alcance. Sí, bueno, nosotros mencionábamos el tema. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Aló? Sí, pasa. Mencionábamos el tema de Artemisa justamente porque la mayor parte de los operativos pues, que se han centrado en la región de análisis han terminado con la captura, incautación o digamos con consecuencias legales y penales, sobre todo para trabajadores de las fincas, ¿sí? No directamente para quienes están detrás de las inversiones, no para quienes están detrás digamos, de los negocios de la tierra que en realidad están moviendo mucho dinero en la región, sino sobre todo afectando a comunidades campesinas y a trabajadores de las fincas. Claro, hay algunos casos icónicos que pues, se han podido mostrar allí de personas con declaraciones de renta altísima y demás, pero esto sobre todo ha venido pasando desde el último trimestre en adelante. Antes, digamos que el mayor reporte de las operaciones ha venido siendo para personas que trabajaban de diferentes maneras en el proceso de deforestación, pero que no estaban, digamos, detrás de la causa esencial de ella. Y bueno, uno de los elementos, digamos, faltantes en este tema de Artemisa es que los reportes que han dado de hectáreas recuperadas corresponden sobre todo a las áreas de los predios intervenidos, pero esto no necesariamente garantiza que los predios, que los bosques allí vayan a ser recuperados, ¿no? Una intervención militar no te garantiza una restauración de los bosques ni una incorporación de esos predios dentro de las tierras nacionales, ni mucho menos, sino que pues por ahora hay una intervención militar que es paliativa a un fenómeno de deforestación que ha afectado de manera diferencial a pequeños campesinos y a grandes deforestadores, y pues aún hay muchos vacíos de esta campaña y sobre todo de los conflictos que tiene a la hora de implementarse, por ejemplo, a nombre de la sentencia 4360. Nosotros en algunas regiones recogíamos denuncias en donde pues se hablaba de que los operativos venían siendo como auspiciados o argumentados a través de la sentencia, cuando la sentencia pues manda otra serie de cosas además de incentivar, digamos, o profundizar los operativos de carácter policivo. Entonces, ha representado ciertamente una cantidad de conflictos que no han sido abordados de la mejor manera y que han distanciado a las comunidades de la acción del Estado. Eso es de las principales consecuencias. Bueno, gracias por esto. Eso fue una tarde, bueno, una mañana súper interesante y ahora tenemos
una hora de descanso para almuerzo y después tenemos más presentaciones y después de las presentaciones de la tarde tenemos una sesión de pósters y les invito a todos para ir a la presentación de pósters. Es una sesión de ritmo y en esta sesión puedes caminar, hablar con otra gente, es muy interactivo y súper chévere. Y por eso, ojalá que todos puedan participar. Cristi, queríamos saber si es posible responder una o dos preguntas nuestras que están ahí puestas en el chat también. Ok, Pues sí. una de las inquietudes que está ahí tiene que ver con, creo que la hace María del Pilar, que tiene que ver con quiénes son los guardaparques. Lo mencionamos ahí un poco rápidamente en la presentación. Digamos que los guardaparques evidentemente son mujeres y hombres, en la gran mayoría con una extracción campesina. Parques nacionales, si bien no es una política oficial, ha puesto las áreas como un establecimiento, digamos, no solamente de preparación, capacitación y formación de jóvenes y adultos, casi que la mayoría de actividades que desarrolla en pro de la conservación no solo se vierten sobre las poblaciones directamente asentadas al interior de las áreas o en sus entornos, sino que muchos de esos jóvenes y adultos terminan formando parte de los equipos de trabajo. O sea que parques nacionales, las áreas protegidas de manera estricta son también una instancia y una propuesta de desarrollo laboral para el campesino. Digamos, nosotros, todos los que hemos estado en áreas protegidas, tenemos mucho de campesinos, de indígenas, de afrodescendientes, y esa es una de las, yo digo que de las bondades que tiene Parques Nacionales. Incluso, y no lo hago de mala manera, pero hemos tenido la fortuna de tener campesinos que han sido taladores, cazadores, que ingresan a formar parte de los equipos de parques con una riqueza y con un conocimiento básico súper importante de no solamente del ecosistema, sino de cómo funciona el mismo ecosistema. Entonces, nosotros en esa parte y trayendo a colación la pregunta de María del Pilar, creo, no nos circunscribimos solamente a lo que implica una planta de personal per se para la administración, manejo y conservación de un área, sino que miramos mucho más allá. De hecho, en las localidades se prestan muchos servicios que cada una de las áreas pagan y costean, porque es una manera también de mejorar el PIB local, digamos. Puede que no con muchos recursos, pero finalmente generan unos niveles de flujo de recursos y de estabilidad económica y laboral. Y evidentemente son una fuerza enorme porque es a partir de ellos que incluso muchos de nosotros que hemos ido a la universidad nos enriquecemos y aprendemos también. Entonces, claro, los guardaparques somos absolutamente todos, independiente de nuestra condición, así los hemos considerado en nuestras áreas. Gracias. Bueno, Gisela, perdona, no tenemos más tiempo, pero no sé, yo sé que hay su correo en el chat, sí, porque ya es el tiempo de descanso, pero muchas gracias a todos los panelistas y también todo el público. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buen día. Un placer, gracias.